Lucifer destronado. Capítulo 15. Desertores de las tinieblas. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3:2. Hasta ahora hemos examinado los distintos tipos de satanistas y los orígenes y filosofías de los principales teólogos satanistas de nuestros tiempos. Empero es vital que recordemos que estos grupos están compuestos de seres humanos que son muy vulnerables como yo, que fueron o están siendo torcidos y mutilados por Satanás. Como mencionamos en varios capítulos anteriores, estas personas no son el enemigo, son las víctimas. Es cierto, en cierto sentido, hasta personas como LaVey y Aquino son víctimas, aunque en menor grado que otros, evidentemente. También han sido engañados por el maestro engañador, se han engañado a sí mismos o han sido seducidos para que crean que el infierno es un mito y que Jesús y su mensaje son insignificantes. Necesitamos orar por su salvación. Sin embargo, gran parte de lo que conocemos acerca de casi todas las variedades del satanismo proviene de una clase diferente de víctima. Esta es la persona que estaba relacionado con una asamblea de hechiceros de una manera u la otra, pero que decidió abandonarla. Esto es raro, pero gracias al Señor cada vez es más común. Se acostumbraba a decir que el satanismo era como la mafia, la única forma de abandonarlo era en un ataúd. Jesucristo ha probado una y otra vez que eso es una mentira. Mi esposa y yo somos solo dos personas dentro del creciente grupo de satanistas que han sido salvados por la sangre del Cordero de Dios. Muchos de nosotros podríamos contar historias acerca de las amenazas de muerte que hemos recibido y hasta de situaciones amenazadoras que fueron deshechas por el poder de Dios. Esto prueba que una vez que un cristiano verdaderamente ha nacido de nuevo, ni Satanás ni sus siervos pueden hacerles nada a menos que Jesús lo permita. Personalmente hemos orientado a muchos satanistas que ahora llevan vidas de victoria a través de Jesucristo. Desafortunadamente, también hemos orientado a unas cuantas personas que estaban saliendo del satanismo, pero que no deseaban nacer de nuevo. Lamentablemente, estas personas, debido a la forma en la cual el grupo de brujos o brujas lo crió o los manipuló, se habían desilusionado de la religión. No comprendían que Jesús desea una relación y no una religión. Vivían vidas torturadas y entraban y salían de las instituciones para enfermos mentales. Después de un tiempo, perdimos el rastro de algunos de ellos y es posible que hayan caído en manos de la secta. Aparte de la relativamente íntima cantidad de investigaciones realizadas por los historiadores y otros eruditos, las personas que se han escapado de diferentes grupos, particularmente los que han nacido de nuevo, son la mejor fuente de información acerca de esos grupos. Verdaderamente son los que han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. El teniente de la policía Larry Jones, un cristiano nacido de nuevo, ha entrevistado y ayudado a muchos sobrevivientes de las sectas satánicas. Señala que estas personas verdaderamente tienen que ser comprendidas por el cuerpo de Cristo. Los cristianos frecuentemente se asustan innecesariamente por los tales. Cuando mi esposa y yo salimos del satanismo, confrontamos a muchos cristianos que se aterrorizaban una vez que se enteraban de nuestro trasfondo. Se asustaban porque creían que habrían de contagiarse con algo malo o que habríamos de contagiar a su prole. Esto es sumamente triste. El poder de la sangre de Jesucristo verdaderamente puede salvar a cualquiera y hemos hallado que la vasta mayoría de los ex-satanistas que son verdaderos cristianos son maravillosos y dedicados hombres y mujeres de Dios. Muchas personas que conocemos en estos días dicen cosas como: no puedo creer que personas agradables como ustedes hayan estado metidas en el satanismo. Ese es el poder de Jesucristo. Esta transformación ocurre en la mayoría de los casos justo después de su salvación.
y así debe ser. La vieja persona embrujada fue crucificada en el momento en que renació y ahora Cristo vive dentro de nosotros. Gálatas 2:20. El teniente Jones también señala que los ex satanistas que se han salvado deben ser considerados como verdaderos valores en el cuerpo de Cristo. Provienen del campamento del enemigo mortal de la iglesia y salen limpios, purificados y santificados. Muchos, si no la mayoría, pueden ser importantes fuentes de información. Deben ser tratados como los gobiernos tratan a los desertores de países enemigos. No dejarás que viva la hechicera. No es que deba tratárseles como reyes, no digo eso. En realidad deben ser tratados como personas nacidas de nuevo que pueden proporcionar información útil e importante. También deben ser tratados como personas que han sido heridas emocional y hasta físicamente, son heridos en la guerra satánica contra la humanidad. No deben ser tratados como parias, como hacen algunas iglesias. Deben ser recibidos con los brazos abiertos y deben ser discipulados a través de una buena y sólida instrucción bíblica. Nos sorprendimos al encontrarnos pastores, afortunadamente no muchos, que enseñaban a sus congregaciones que las brujas y los brujos no podían salvarse y que Jesús no tenía poder alguno para redimirlos. A algunos cristianos se les está diciendo que la persona que ha hecho un pacto con el diablo no puede allegarse al reino de Dios. Algunos hasta han citado Éxodo 22:18, a la hechicera no dejarás que viva, como prueba bíblica de esta extraña doctrina. Créame que puede estar seguro de que cualquier iglesia de más de 50 miembros tiene brujos y brujas presentes en el medio durante cualquier servicio dominical. Sorprende el hecho de que muchos satanistas, brujos y brujas no confíen en los cristianos y piensen que queremos matarlos y restaurar la Inquisición española. Esas enseñanzas promovidas desde un púlpito pueden hacer que un brujo o una bruja que esté escuchando se desaliente o se endurezca contra Jesús y su salvación. Eso sí, que es trazar mal la palabra de Dios. Vea 2 de Timoteo 2:15. Esta enseñanza no tiene sentido alguno y alarma a las personas que tienen ese tipo de trasfondo y que acuden a la iglesia para recibir ayuda. También provoca que los cristianos teman innecesariamente testificar a los satanistas o a los brujos y a las brujas. Lo único que hace esa clase de enseñanza es glorificar a Satanás e implicar que puede hacer algo que Dios no puede deshacer. Por supuesto, debemos evaluar lo que estos desertores nos dicen de la misma forma que evaluamos la información que proviene de otra persona. Primero, debe estar de acuerdo con la Biblia. Segundo, siempre y cuando sea posible, debe evaluarse a la luz de información confiable e histórica. Hay una desafortunada tendencia de parte de algunos de estos sobrevivientes del satanismo que no son tan espiritualmente maduros como deberían ser, a exagerar sus relatos o hasta sacar los hechos de su orden cronológico. Este problema proviene de haber vivido años como vasallo del mayor egoísta del universo. La mayor parte de los satanistas están acostumbrados a exagerar y mentir para proteger su imagen o para alardear ante sus subordinados. Estas son las reglas del juego. Cuando una de esas personas se salva, hace falta mostrarle que su vieja manera de manejar las situaciones no hace falta o es indeseable. Quizás sea difícil romper esos hábitos, pero debe de hacerse. Hace falta recordarles que ya no sirven al padre de mentira. En la carne también está envuelta el deseo de complacer a su nuevo círculo de amistades en la iglesia. Haber sido un avanzado Illuminatus Primus suena mucho más impresionante que haber sido un simple sacerdote satánico. La salvación de una persona tan metida en el satanismo pareciera ser una mejor historia y Jesús pareciera ser más glorificado por ello. Cuando uno combina esos dos elementos con la naturaleza pecaminosa de la persona, es fácil explicar por qué sus relatos a veces son exagerados. Esto no significa que no sean salvos, simplemente significa que no son perfectos. ¡Qué revelación! Este es uno de los casos en donde vale mucho ser un buen pastor con un discernimiento espiritual sólido. Usualmente esas personas comienzan mal porque salen y tratan de hablar, evangelizar o enseñar dentro del cuerpo antes de ser discipulados.
y alcanzar madurez en su andar con el Señor. Primera de Timoteo 3:6. Su celo por salir a servir es comprensible y admirable, pero necesita estar constantemente sometido a una cuidadosa dirección pastoral. Además, muchas personas que profesionalmente orientan a los sobrevivientes del satanismo concuerdan en que uno de los problemas comunes entre esas personas es la fragmentación de su memoria y un sentido irracional de su historia personal. Así pues, si los relatos de los sobrevivientes no siempre encajan cronológicamente o si no se ajustan a los recuerdos de sus contemporáneos, es posible que se deba al trauma que han sufrido sus mentes y no necesariamente a algún esfuerzo consciente por engañar. El hecho de que algunas personas hayan tenido problemas no es razón alguna para desacreditar, como muchos han hecho, los testimonios de todos los ex-satanistas. Sería como eliminar a todos los evangelistas a raíz de los espectaculares fracasos que se han revelado durante la última década. Testimonios más allá del límite. ¿Qué clase de personas son estos sobrevivientes del satanismo? Hay varias formas de describirlos, pero básicamente hay 4 verdades. Primero, una persona nacida en una familia satanista de varias generaciones y que ha sido criada en ella. Hay 2 subgrupos. A. Los elegidos para el liderazgo. Y B. Los elegidos para procreación, sacrificio o abuso. Segundo, una persona criada en una familia satanista multigeneracional, pero que fue obtenida mediante adopción, trueque, venta o rapto. Esto usualmente sucede entre los 4 y los 6 años de edad. Estas personas usualmente son tratadas de acuerdo a lo que mencionamos en la sección 1b anterior. Tercero, una persona criada en una familia en donde alguno de los miembros de la familia es satanista, encubierto, y el resto de la familia ignora este hecho. Estos también son tratados de acuerdo a lo que mencionamos en la sección 1b anterior. Cuarto, una persona en la adolescencia tardía o un adulto joven que se une voluntariamente a un grupo de hechiceros. Esta persona usualmente no ha sido usada mucho, aunque frecuentemente son manipuladas para que participen en algunas situaciones horrendas. Si le falla de alguna manera a la secta, los tratan de manera horrible y frecuentemente son asesinados. Como podría deducirse, la persona que sobrevive al abuso ritual satánico frecuentemente forma parte de las clasificaciones descritas en los números 1 al 3. Son personas que han sido sistemática y masivamente abusadas emocional, física y sexualmente durante varios años. Las personas en la cuarta categoría ciertamente pueden sufrir algunos traumas y problemas emocionales, sexuales o con las drogas, pero generalmente no han sido tan severamente afectados como los que forman parte de las otras categorías. A pesar de que en este asunto el sexo de los afectados es indiferente, de las jóvenes abusan con mayor frecuencia. Esto se debe a varias razones, así pues para no complicar las cosas usaremos el pronombre femenino para referirnos a los sobrevivientes. Como mencionamos anteriormente, hay muchas clases de satanismo en Occidente. Esto significa que hay muchas variantes de los ritos que producen diferencias significativas en las víctimas. Sin embargo, hay varios puntos en común que podemos observar en las personas que escapan del abuso ritual satánico, incluso las que se han convertido. Frecuentemente han experimentado uso forzoso de drogas, narcóticos o alucinógenos y de la hipnosis. Esto se hace por razones herméticas o relacionadas con la alquimia. También se hace para controlar la mente. Frecuentes periodos de aislamiento forzoso de los progenitores naturales y de cualquier contacto humano. Abuso sexual ritual para garantizar la posesión demoníaca de la joven y para contaminar el acto sexual para siempre, el cual el Señor creó para que fuera bueno en la mente y el corazón. Usualmente se realiza repetidamente cualquier perversión posible, frecuentemente bajo la influencia de drogas alucinógenas. Participación forzada en el sacrificio ritual de seres humanos o animales. Perversiones rituales de los eventos bíblicos. Ser crucificado, latigado, enterrado y resucitado por el sumo sacerdote satánico. Perversión de los ritos bautismales o de comunión, los cuales a su vez provocan el temor
a agua, las bañeras, las regaderas, así como el temor a las personas vestidas con ropa clerical. A los niños frecuentemente casi los ahogan en bañeras o tazas de inodoro al ser bautizados. Algunas veces son sumergidos en sangre. Uso de orina, drogas alucinógenas, sangre, semen o excremento como signos de la comunión, agua bendita o aceite para la unción. Esto provoca el temor a ser ungido y a temer la sangre de Jesús. Son forzados a la pornografía infantil y a veces también a la prostitución. Ritos de renacimiento, burlas de la experiencia del nuevo nacimiento, a veces inducidos con drogas alucinógenas y a veces de verdad. Puede que el niño sea cocido dentro del cadáver de una vaca o un caballo, en raras ocasiones dentro de una mujer embarazada a la cual le han removido el feto y se le hace permanecer allí por varias horas. Entonces la sacan a través del útero para que nazca de nuevo y se le da un nuevo nombre satánico y la bautizan. El uso de pequeñas agujas en áreas sensitivas, especialmente las relacionadas con los meridianos de la acupuntura. También se usa la acupuntura electrónica con alto voltaje. Abortos forzosos para las jóvenes adolescentes. O son forzadas a inmolar ritualmente a su criatura. La infame experiencia del agujero negro, en donde se cuelga a un niño boca abajo en un profundo agujero negro lleno de algo espantoso, gatos muertos, excremento, etc., y lo dejan allí por 1 o 2 días. La fragmentación deliberada de su personalidad. Quiero excusarme por el desagradable contenido de este material, pero esto debe ayudar a clarificar algunos de los asuntos que confrontan los sobrevivientes del abuso ritual satánico, como podría imaginarse el hecho de que esas personas todavía puedan funcionar después de estas espantosas experiencias, las cuales frecuentemente sufren a temprana edad. Es un verdadero testimonio del poder de Jesucristo. Necesitamos aclarar unas cuantas cosas, así que vamos a invertir un capítulo discutiendo la razón por la cual usan drogas, la hipnosis y la fragmentación de la personalidad. Además, hay síntomas físicos que pueden ocurrir en personas que han sufrido esta clase de abuso. Muchas personas tienen estos síntomas sin haber estado sometidos a ningún abuso ritual satánico, pero la presencia de más de 1 o 2 de estos síntomas puede ser muy significativa. Algunos de estos son muy bien conocidos y otros los hemos visto en nosotros mismos o en docenas de personas con las cuales hemos trabajado. Primero, una aguda sensibilidad a la luz, la incapacidad de mirar a la luz solar o luces brillantes. Esto también incluye la sensibilidad a las luces fluorescentes o las emisiones de microondas. Segundo, anomalías en la composición química de la sangre. Estas incluyen la presencia de químicos extraños en pruebas de sangre con un origen físico inexplicable. También incluye el cambio del tipo de sangre, algo que supuestamente es imposible. Tercero, epilepsia en el lado derecho. Aunque puede ser un desorden orgánico del cerebro, esta clase de epilepsia también puede ser señal de abuso ritual satánico y puede tener orígenes espirituales. Cuarto, extraños gestos nerviosos en las manos y los dedos. Son señales inconscientes mediante las cuales se expresan maldiciones a través de mudras, posiciones místicas de los dedos y las manos, que son la versión ocultista del lenguaje mímico, y es algo que generalmente la víctima misma desconoce. Quinto, sobrepeso y desórdenes alimenticios. Sexto, enormes brechas en los recuerdos de la infancia o recuerdos de haber estado durmiendo por largos periodos de tiempo. Séptimo, dolores de origen desconocido. Octavo, desórdenes musculares o genitales. Ocasionalmente también se sufre de problemas sexuales. El apéndice 2 contiene una lista más detallada para beneficio de los pastores y los consejeros. Temporadas de peligro. Una persona que sale de este trasfondo ha llegado a asociar algunas temporadas del año con ciertos festivales, así como los cristianos las asocian con la Navidad y otros días festivos, pero la mayor parte del tiempo estas asociaciones son desagradables. Esto se debe a que los festivales satánicos casi siempre conllevan que la niña sea forzada a tomar drogas, que sea violada, que la torturen, la castiguen violentamente o la asesinen. Estas no son la clase de recuerdos que muchos
de nosotros tenemos en relación con la Navidad. Esto puede ser un asunto muy confuso porque hay varios calendarios litúrgicos satánicos y ellos usan varios de ellos dependiendo de sus tradiciones y su linaje. Es semejante al hecho de que algunas iglesias cristianas celebran Adviento y otras no. Comenzaré con los que se celebran más comúnmente y proseguiremos con el resto. Si usted está trabajando con sobrevivientes de abuso ritual satánico, sería útil que sepa cuándo son estos festivales, porque podrían representar momentos de crisis en la recuperación del sobreviviente. Si han sido sensibilizados lo suficiente, pudieran sentir la llegada de estas fechas con antelación, mediante un aumento en su tensión, depresión y temor. También pudieran experimentar los efectos durante varios días después de la fecha del festival. Los ocultistas le llaman a esto orbe de influencia. Dependiendo del grupo de brujos o brujas, estas fechas pueden variar un poco y hasta donde pueden celebrarse en la noche de fin de semana más cercana a la fecha. La lista de fechas en el calendario satánico aparece en el apéndice 1. Los detonadores son un arma potente en el arsenal del enemigo contra el sobreviviente. Esos detonadores usualmente son una motivación hipnótica que está clavada profundamente en la mente del sobreviviente de una secta. Están diseñados por los satanistas para atrapar mentalmente a la persona y para oscurecer el recuerdo de los acontecimientos clave. Aunque más adelante vamos a invertir más tiempo en este asunto, sería útil ilustrar cómo pueden utilizarse en relación a las fechas del calendario satánico. Los cristianos y hasta algunas personas seculares tienen detonadores emotivos relacionados con la Navidad que traen recuerdos y fuertes emociones. Escuchar cierto villancico detona un recuerdo o una reacción emocional. Eso, por supuesto, es algo completamente normal e inocuo. Sin embargo, en el sobreviviente del abuso ritual satánico es posible que ciertas imágenes, palabras, música o gestos sirvan para reforzar una orden de olvidar acontecimientos traumáticos. Un ejemplo obvio sería el que la imagen de una bruja sobre una escoba provocara en un sobreviviente el bloqueo del recuerdo de un horrendo rito que le hicieran durante el Día de las Brujas, Halloween. Un ejemplo más siniestro sería un detonador verbal. La criatura cuando joven quizás es drogada, hipnotizada y se le ordena que cuando escuche cierta palabra haga algo en particular. Así pues, en la víspera de un festival importante, la mujer recibe una llamada telefónica. La persona que llama dice la palabra que ha sido bien seleccionada para que no haya equivocación, posiblemente el nombre de un demonio como Gurunak. Al escuchar la palabra, la mujer cae en un trance hipnótico pasivo y se sale calladamente de su hogar rumbo a algún lugar donde la secta puede recogerla. La secta la lleva al lugar cercano en donde han de celebrar el festival y la obligan a participar en ritos inmundos, luego hacen que regrese a su hogar. Ella regresa, se acuesta y despierta sin recuerdo alguno de los horrores de esa noche, excepto de lo que cree ser pesadillas que apenas recuerda, pero se le añade toda una nueva capa de maldad a su torturada conciencia. Más adelante vamos a invertir más tiempo discutiendo esos detonadores y cómo el Señor puede liberar a la persona de su influencia. Por otro lado, si usted es un cristiano llamado a la oración intercesora, el conocimiento de estas fechas es útil porque puede darle una idea de cuándo orar de cierta manera para derribar las antiguas fortalezas que rodean estos festivales y cómo orar por la protección de su pastor y otros líderes cristianos que puedan estar expuestos a una batalla espiritual más intensa durante estas temporadas debido al aumento de la actividad mágica de las asambleas de hechiceros en su área. Otro asunto relacionado con todo esto es que aparte de los festivales hay momentos en la vida de un sobreviviente de abuso ritual satánico cuando probablemente son más vulnerables y también hay edades en particular cuando es posible que la secta trate de atraerlos de vuelta a su red de manipulación. Una de las temporadas en las cuales hay que estar pendiente es durante los cumpleaños, usualmente en los niños que sufren abuso ritual satánico. Los abusos comienzan a los 4 años de edad. Es curioso que esto se debe al hecho de que muchos satanistas piensan que antes de esta fecha Dios vigila a los niños pequeños de manera especial y por ello no pueden ser profanados. Estas son los principales cumpleaños durante los cuales hay que estar vigilantes.
Primero, el cuarto cumpleaños. Es la fecha común cuando comienzan los ritos y los abusos. Segundo, en las niñas el 13.er cumpleaños, en los niños el 14.º, o en el año en que alcanzan su pubertad, lo que llegue primero. Esto es cuando, de ser posible, la criatura es rededicada y a través de una promesa nupcial a Satanás o un embarazo forzoso. Tercero, el 21.er, 7×3, cumpleaños. En algunos grupos, esta es la ocasión en la cual la persona traída de vuelta al grupo para darle más adoctrinamiento y programarla. Cuarto, el 28.º, 7×4, 28 cumpleaños. Es un periodo muy crítico, especialmente si la secta por alguna razón no pudo aprovechar el periodo de la pubertad. Este cumpleaños tradicionalmente conlleva la plena iniciación al sacerdocio satánico. Es frecuente que muchos de los detonadores comiencen a actuar de manera muy poderosa. Si la persona ha nacido de nuevo, este podría ser un periodo sumamente tenso, con muchas pesadillas, impulsos y comportamientos extraños. Quinto, cuando se alcanzan los 56 años de edad, 7×8, otro periodo crítico. También hay aquí que detonadores, si no hay oración o alguna intervención adecuada, algunas veces el sobreviviente será atraído de vuelta a la secta y confrontará situaciones en donde es forzada a abusar de otros, completando así el ciclo. Para un niño víctima de abuso, la pubertad misma es un periodo sumamente importante, tanto emocional como espiritualmente. Los brujos creen que la pubertad es cuando las habilidades mágicas naturales dentro del niño comienzan a alcanzar su pleno poder, especialmente en una joven. Esta se considera una oportunidad única en la vida para explotarla lo más posible para beneficio de la asamblea de brujos. Se invierte una increíble cantidad de esfuerzos para traer a la joven de vuelta, voluntariamente de ser posible, pero involuntariamente si es necesario, a la asamblea de hechiceros. Por supuesto, ninguna de estas cosas están grabadas en piedra y la salvación del sobreviviente puede descarrilar estos planes. Alabado sea el Señor, pero con personas como estas hacen falta la oración, la orientación y hasta la liberación para eliminar completamente la esclavitud a los impulsos y deseos provocados por estos detonadores. Pero hacen falta la oración y la vigilancia. Si usted conoce personas que están saliendo de estas clases de grupos, especialmente durante esos periodos del año y durante esos periodos de su vida, con cristianos interesados en ayudarles a llevar sus cargas, pueden triunfar sobre las tinieblas que trataron de dominarlos y proseguir su vida en el Señor. Esto verdaderamente es lo que estas personas necesitan y es mi oración que el cuerpo de Cristo pueda decir presente para proveer esos servicios.